muchas cosas estos días de Julián Romero, de Torrejoncillo, de Huélamo, de los tercios de Flandes, historiadores, gente sesuda que ha estudiado y ha buceado en la vida de este hombre. Yo como escritor, y los escritores siempre nos andamos por los cerros de Úbeda. Yo me he quedado más cerca porque me gustan más los cerros de Huélamo y me he ido por el cerrillo de los Bisaltos, y ahí he comenzado a fantasear sobre lo que pudo ser la vida o un momento de la vida de Julián Romero aquí en Huélamo. Aquel año llovió tanto que hasta parió la mentirosa, aquella caprichosa fuente de cuyo caudal y lugar de nacimiento nunca te podías fiar con exactitud. De manera que tras las nieves del invierno habían venido las abundantes lluvias primaverales, y por eso en aquella mañana en la cual por fin lucía el sol, Julián contempló en el alma henchida de esperanza la extensa mancha verde que parecía acercar el corazón del Masegar hasta las mismas puertas de su casa en Huélamo. Aquel blanco caserío colgado de una roca que se miraba en paz en las aguas del Júcar. De día, pastoreando con el ganado por los vallejos y montes de la serranía, y por las noches acurrucado sobre un montón de paja, dueño de su imaginación y fantasía, libraba 1000 batallas en tierras muy lejanas, en donde las mujeres eran de piel blanca y lánguida mirada, en tanto que peinaban sus cabellos en largas trenzas de un pálido dorado, como el sol cansado del invierno. Aquellas historias soñadas noche a noche tenían al despertar la expectación de su fiel escudero Rayo, el lebrel que esperando sus órdenes dirigía el rebaño como si de un ejército se tratase hacia un lugar u otro según él lo mandase. ¿De dónde le venía a Julián aquella bélica ansiedad? En su familia, que él recordase, nunca habían existido ningún militar. Gente del campo, labriegos, pastores, sí, pero nunca gente de guerra. Y sin embargo, con qué admiración contemplaba las armas cuando algún destacamento hacía alto en el pueblo. Él siempre era el primero en sentarse al lado de los soldados mientras estos se calentaban con el vino de la posada y contaban sus andanzas. Batallas a menudo reales y otras inventadas, pero que para el chico sonaban a música celestial. Y en tanto ellos hablaban, él podía hasta oler el aroma inconfundible de la pólvora, escuchar los gritos de agonía de los heridos, sentir en su saliva el sabor de la sangre. Julián lo sentía. Sentía que había nacido para abandonarse entre los brazos de la guerra, para dejarse llevar como un amante hacia la batalla sin condición ni excusa. Y así pasaba el tiempo, y entró en la adolescencia, ese otro campo de batalla donde se nace y se muere tantas veces, renaciendo cada día con el ansia en el cuerpo. Sus sueños cada vez le llamaban desde más lejos. Se veía montado a caballo, lanzando adelante con la fuerza del viento, en tanto 1000 ejércitos coreaban su nombre. Esperaba el momento, sabiendo que llegaría. Su tiempo de pastor le había enseñado a tener paciencia, y lo mismo que podía traducir las señales con que la naturaleza se expresaba, también había comprendido el mensaje que sus sueños le lanzaban de manera insistente. Aquella mañana salió con el rebaño hacia el cerrillo de los Bisaltos. Desde aquel lugar, en el promontorio coronado por 2 imponentes meniles de piedra, se contemplaba una extensa llanura surcada por el río Júcar. A sus flancos, como fieles ejércitos defensivos, las arboladas colinas descendían hacia él, solícitas y protectoras, y al fondo, como una muralla impenetrable, se erguían los montes universales, según le había dicho el cura que se llamaban. A Julián le gustaba sentarse a la sombra de los milenarios peñascos, y mientras las ovejas pacían libre y mansamente, vigiladas por la mirada complaciente de Rayo entre el abundante pasto y las matas de aquellos bisaltos que le hacían salvajes y agrestes por todo el cerro, soñaba con aquellas campañas militares en tierras lejanas. A los oídos de su deseo llegaban palabras inconexas en distintos idiomas que él nunca había escuchado, pero que inexplicablemente entendía a la perfección. Un lejano murmullo le sacó de su ensimismamiento. Por el camino que descendía de tierras de Aragón se distinguía una creciente polvareda. Rayo también se percató de aquella novedad y se colocó junto a su amo con las orejas levantadas, expectante. Poco a poco se fue perfilando el motivo de aquella alteración en la apacible mañana. Un ejército avanzaba por el camino y su destino, no cabía duda, era el pueblo de Huélamo. Julián sintió una sacudida por todo su cuerpo.
era como una fuerte premonición, mucho más fuerte que aquellos sueños que le acompañaban en su cotidiana existencia y le hacían viajar durante las horas del nocturno descanso. Siempre en su corazón, de general inquieto, palpitaba más fuerte cada vez que los soldados paraban en la zona, bien para repostar víveres, bien para reclutar nuevos miembros con que engrosar los ejércitos del emperador. Pero en aquella ocasión, su corazón se había detenido inexplicablemente. No sentía el ansioso bombear que precedía a la loca carrera para llegar el primero a la plaza y saludar con ferviente alegría la llegada de aquellos defensores del imperio. Incluso Rayo lo miró extrañado y ladró impaciente, como adelantándole y alentándole a marchar hacia el pueblo sin pensar en las ovejas ni en nada más que en su propio anhelo. Pero Julián continuaba allí, quieto, sin respirar, como si todo se hubiera parado a su alrededor, contaminado de su propia catalepsia. En tanto el ejército, ajeno a aquella burbuja de silencio, continuaba su marcha hacia su destino, que él solo pertenecía a una persona, solo a una. ¿Puede un ser humano dejar de respirar, deteniendo a su vez el aliento del viento? ¿Puede un corazón dejar de latir, deteniendo a su vez el curso de las aguas y el vuelo de las aves? Los sabios aseguran que no, que nada de esto es posible. Y sin embargo, así ocurrió. Solo los repetidos ladridos de Rayo, ajeno a aquel sortilegio inexplicable, consiguieron devolver la existencia a Julián, al cual, parpadeando varias veces como intentando recuperar el tiempo detenido, tuvo que restregarse los ojos varias veces para cerciorarse de que lo que ahora contemplaba era real y no un nuevo fruto del árbol de sus ensoñaciones. Frente a él, sobre un orgulloso caballo, lo contemplaba un guerrero. La enorme dignidad que desprendía su figura contrastaba con el penoso aspecto que ésta ofrecía, porque parecía un milagro que el caballero pudiera sostenerse derecho sobre su corcel al faltarle una pierna y un brazo y un ojo, en tanto que los restantes miembros que aún conservaba no parecían encontrarse en el mejor de sus momentos. La lastimosa estampa que hubiese llenado de compasión el alma de cualquier buen cristiano ofrecía tal orgullo, tanto poderío, que Julián solo pudo contemplarlo con la boca abierta, lleno de admiración. Una mirada que se encontró con otra llena de ternura, como la de un padre hacia el hijo o la de un artista hacia la obra de arte culminada, y aquella mirada habló. Y Julián bebió de aquellas palabras que brotaban como agua retenida de un caudal subterráneo, porque nada se alteró en el rostro del caballero, ni sus labios se abrieron más allá de una triste sonrisa, ni el eco de su voz se expandió por el cerro con la fuerza del fragor en la batalla. Pero era como si el muchacho, el pastor soñador, por fin hubiera encontrado el libro de su historia y lo estuviera leyendo. Y allí, en el cerrillo de los Bisaltos, fue pasando página tras página. Se vio transportando macutos y mochilas en interminables marchas hacia diversas contiendas, tocando el tambor que llamaba al combate o a la retirada. Contempló la figura del joven que sería, hablando un idioma preñado de intrigas y de brumas. Sintió el dolor de las heridas, el candente mordisco de la metralla, el olor a pólvora filtrándose y uniéndose a su sangre, la oscuridad de un ojo, la pérdida de una pierna, el coraje de dejar un brazo en el camino y la nostalgia de una tierra amada y condenada como él solo al recuerdo. Pareció que todo aquello tan cargado de polvo del camino, de lágrimas y gritos, de ruidos, de miradas aviesas, de noches de soledad y días de tristeza, quisieran convencer a Julián que diese marcha atrás en su deseo, que siguiese apacentando sus ovejas entre las tranquilas montañas de la serranía conquense, que dejase a los sueños vivir en su universo lejano e inaccesible, como los millones de estrellas que en las claras noches de verano contemplaba tumbado a la puerta de su casa. Pareció que la imagen del caballero se difuminaba para desaparecer en aquel abandono, cuando éste tendió hacia Julián el único brazo que le quedaba. El muchacho dudó solo un instante y luego asió con fuerza aquella mano, autora de aquel libro que tan solo acababa de ser abierto. Y Julián también vio el coraje y la amistad, el valor y el reconocimiento, y sintió entre sus dedos la sensación de tocar el cielo derramado sobre la piel desnuda de una hembra, y el ansia de una paz cuestionada en cada negociación,
en cada requerimiento. Vio al hombre enamorado, al personaje ensalzado. Se vio en un enorme cuadro de rasgos alargados, vestido con una túnica blanca sobre la que sobresalía, con el rojo color de la sangre, la cruz de Santiago. Y un vendaval furioso continuó pasando las hojas de aquel libro hasta que con fuerza se cerró, quedando frente a frente el futuro y el presente de su vida. Las campanas de la iglesia comenzaron a tañer anunciando la llegada del ejército a la plaza. Rayo contemplaba curioso la figura de su amo de pie, con un brazo tendido ante un espacio vacío, mientras el rebaño, ajeno a cualquier acontecimiento que no fuese más allá de su propia pitanza, continuaba devorando la hierba del cerrillo. Julián, como despertando de uno más de sus sueños, recompuso su figura, agarró su morral y contempló por última vez aquel paisaje que a sus pies se extendía plácidamente, como una amante que suplica al amado que no la abandone. Después, sin mirar hacia atrás, se dirigió decidido hacia el pueblo. Por fin tenía la certeza que el día había llegado, y con una sonrisa en sus labios marchó al encuentro de su futuro. La historia lo estaba esperando. Muchísimas gracias, José Vicente, muy bonito. Y ya sí vamos a acabar con otra visión, con la visión de una mujer cubana